2018 marks 40 years of partnering with people to reach their God potential. Much has been done, but there is much more to do. The time has come for us to rebuild, to prepare the way for the next generation and for the next 40 years. We're excited about updating and renovating our environments at every one of our campuses. Our Lima campuses, specifically our newest campus in Barranco, will develop their youth and children's areas as well as expand their reach through television, impacting the 9 million Lima residents. Let's continue to protect, to promote, and to proclaim the vision God has given us to partner with people to reach their God potential and impact our world for good. Saquen el programa que recibieron al entrar. Les voy a recordar la historia de Nehemías, por si no han estado aquí. Recuerden que hablamos sobre cómo los babilonios y los asirios vinieron, capturaron las tribus del norte y las del sur, a Judá y a Israel, los esclavizaron y los exiliaron. Cuando los persas tomaron el control, ellos permitieron que algunos judíos regresen a Jerusalén. Esa es la época en la que Nehemías fue escrito. Los amigos de Nehemías vienen al palacio donde Nehemías es el copero del rey. Tiene un buen trabajo, es un trabajo importante, es respetado, es conocido por los hombres más poderosos del mundo en esa época. Hace la pregunta, ¿cómo van las cosas en Jerusalén? Responden, no va bien, la muralla está destruida, las calles tienen escombro. No debió haber sido una sorpresa porque había estado así por más de 100 años. El texto nos dice que Nehemías es abrumado esta vez, es quebrantado. En vez de reaccionar diciendo, tengo que hacer algo y tengo que hacerlo ahora, empieza a orar y ayunar, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, que Dios le enseñe lo que tiene que hacer. Dios crea una oportunidad para que Nehemías hable con el rey. El rey no solo le permite a Nehemías ir, le brinda protección en el camino a Jerusalén. Ahora, cuando leen el libro de Nehemías, lo que descubrirán al inicio es que cuando Nehemías llega a Jerusalén, no le hacen una fiesta. Cuando llega a Jerusalén nos dicen, ¡uh! La estrella ha llegado, tenemos un equipo increíble. No. Nehemías se da cuenta desde el principio, si él va a ser exitoso, va a ser una lucha. Se lo mostraré en Nehemías 4. Miren lo que dice. Sanbalat se enojó muchísimo. ¿Quién es Sanbalat? Sanbalat y Tobías eran dos adversarios de Nehemías. Gobernaban en otras partes de la tierra y la última cosa que ellos querían es que Jerusalén tenga una muralla. Querían que su voluntad se haga en toda la tierra. Si Jerusalén construía su muralla, Jerusalén estuviera en camino a volver a ser una ciudad con influencia. A través de todo el libro de Nehemías, Sanbalat y Tobías tratan de desanimar a Nehemías. Se burlan de él, se ríen de él, tratan de crear desacuerdos entre los judíos, hasta amenazan con ir a guerra, decirle al rey que comete traición. Todas estas cosas, así son Sanbalat y Tobías. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y... ¿Qué dice? ¿Venir y qué? Luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Vamos a luchar contra esto. Así que Nehemías dice, si voy a ser exitoso voy a tener que luchar. Esta muralla no será construida sin una lucha. Eso es cierto en todas nuestras vidas. Tienes un sueño, un destino, quieres tener un logro financiero, quieres abrir un negocio, tener una buena relación, quieres conocer a Dios, quieres tener paz eterna. Es una lucha, porque hay un adversario, hay un enemigo. Lo bueno sobre Nehemías es, mientras Sanbalat y Tobías decían, no vas a construir esa muralla sin una lucha. Adivinen lo que Nehemías hizo en 52 días. Construyó la muralla. Esa es la gran esperanza
que encontramos en el libro de Nehemías. El enemigo puede venir en contra tuya, el enemigo se puede burlar, puede amenazarte, puede decirte que tu sueño nunca sucederá. Lo que somos recordados en el libro de Nehemías es que Dios es fiel y la muralla será construida. Eso es exactamente lo que sucedió en 52 días. Después que la muralla fue construida, el resto del libro de Nehemías es sobre las personas siendo construidas. Si has vivido en una ciudad sin murallas y con escombro en las calles, va a afectar la manera en la que piensas. No vas a tener una mentalidad de victoria. No vas a tener una mentalidad de éxito y esperanza. Así que el resto de los capítulos de Nehemías la pasa recordando a las personas quiénes son, que Dios los había separado y que a través de ellos iba a bendecir a todo el mundo, que ellos tenían un propósito y una misión. Empiezan a hablar sobre cómo terminamos aquí. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez has decidido volver a estar en forma? ¿Vas a bajar de peso? ¿Vas a ejercitarte? Te paras al frente del espejo y dices, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo permití que esto suceda? No siempre lucía así. Mientras construyen la muralla y el templo es construido, reflexionan sobre cómo llegamos aquí. De eso se trata el capítulo 9. Quiero que escuchen lo que dicen. Están hablando, reflexionando y dicen, nuestros reyes, ¿de quién habla? De los judíos, los israelitas. Nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley. ¿La ley de quién? De Dios. Dicen, Dios, todos nuestros líderes no te obedecieron, ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron a pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos. ¿Recuerdan cuando esto sucedió? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios, guiado por Josué, cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida? La tierra prometida es una imagen de nuestros sueños y destinos. ¿Recuerdan lo que dijo sobre la tierra prometida? Es la tierra donde fluye la leche y la miel. Mientras reflexionan, piensan, aún cuando estábamos en la tierra prometida, no te servimos. Aunque teníamos una tierra de leche y miel, derramaste tu bondad sobre ellos. Les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Por eso, hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. ¿Escuchan lo que dicen? Dicen, les diste esta tierra a nuestros antepasados para bendecirlos, pero por su rebelión seguimos en la tierra, pero ahora somos esclavos de una potencia extranjera. Estamos en la tierra, podemos ver las uvas, la leche y la miel, podemos ver la tierra fértil, pero no estamos en control. Continúan hablando sobre eso. Versículo 36. Hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo. Dicen, estamos aquí en la tierra prometida, pero por nuestro pecado has mandado una potencia extranjera que nos ha esclavizado. Así que los estamos viendo disfrutar lo que nos diste a nosotros para que nosotros lo disfrutemos, simplemente por causa de nuestro pecado. Simplemente porque fuimos desobedientes, porque hicimos lo que quisimos hacer pensando que sabíamos más que tú. Y terminan diciendo esto, y pasamos por mucho sufrimiento. No es divertido ver lo que Dios te quería dar para tu placer, pero otra persona lo está experimentando. Simplemente porque no escuchamos y lo hicimos a nuestra manera. En el versículo 38 dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En otras palabras, mientras reflexionamos sobre esto, dijeron, no volveremos a hacer esto de nuevo. Nunca volveremos a estar aquí. He trabajado muy duro, construimos esa muralla, vencimos al enemigo, le dimos todo lo que tenemos, así que nunca volveremos a estar aquí de nuevo. Y estamos serios sobre esto, así que lo ponemos por escrito.
¿Saben lo que Nehemías 13 nos enseña? Que se olvidaron los fundamentos y se alejaron. La tendencia es de olvidarnos los fundamentos. ¿Sabes qué? Puedo conseguir el trofeo aunque me olvide cómo pasar la pelota. Pero eso no es cierto. Nehemías fue el gobernador de Jerusalén por 12 años. Reconstruyó la muralla en 52 días, se quedó y por 12 años tuvieron un renacimiento, un avivamiento. Nehemías les enseñó. Esto es lo que significa ser exitoso. Repasó una y otra vez. Estos son los fundamentos. ¿Quieres un buen matrimonio? Estos son los fundamentos. ¿Quieres tener un logro financiero? Estos son los fundamentos. Si quieres el trofeo al final del día, no puedes olvidarte de los fundamentos. El talento no supera la falta de los fundamentos. Y continúa. Recuerden que él era una persona importante en el palacio de Persia. Después de los 12 años, él regresa al palacio. Mientras está en el palacio, empieza a escuchar un par de cosas. Miren lo que dice en Nehemías 13:6. En esa época yo no estaba en Jerusalén. Subrayen en esa época. ¿Qué significa eso? En la época que empezaron a alejarse. Cuando empezaron a creer que ya no necesitaban los fundamentos. Habían madurado más allá de los ejercicios. Ese es el reto para todos los entrenadores. Cuando un jugador es exitoso, él empieza a creer que ya no tiene que continuar practicando los fundamentos. Entonces, Nehemías regresa. ¿Qué es lo que descubre cuando regresa? Miren conmigo en el versículo 4. Esto es básicamente el resto del capítulo. Lo que Nehemías descubre sobre estas personas que habían prometido, nunca regresaremos, hemos aprendido cómo pasar, vamos a practicar a pasar todos los días, vamos a estar en esta posición todos los días, vamos a hacer deslizamientos defensivos todos los días, porque no queremos volver a hacer la burla, no queremos volver a caer en la ruina de nuevo. En el versículo 4 dice, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios, y quien también era pariente de ¿quién? Tobías. ¿Recuerdan quién era Tobías? El enemigo. Ahora el enemigo es pariente de ¿quién? Del sacerdote, el entrenador, el líder. La hija de Tobías se había casado con el nieto del sacerdote. Esa es la relación. Nehemías regresa y se da cuenta que el sacerdote ahora es pariente del enemigo que trató de vencer a Nehemías. Pero eso no es todo. Miren lo que dice el próximo versículo. Pariente de Tobías había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. ¿Qué hizo el sacerdote? Le había dado a Tobías un lugar en el templo. Había invitado al enemigo a entrar en el templo. ¿Puede imaginarse lo que Nehemías estaba sintiendo? Ahora, antes de que nosotros seamos duros con el sacerdote, hago la pregunta. ¿A veces no hacemos la misma cosa? El sacerdote había movido las cosas de Dios a un costado para hacer espacio para algo que él quería. Hacer espacio para su pariente. ¿Estará bien? Fui a la boda. Tobías no es malo. Nehemías, está bien. ¿No hacemos lo mismo? A menudo sacamos las cosas de Dios para meter lo que queremos. Con las alabanzas, a veces las movemos por aquí porque solo hay cierto espacio, cierto tiempo. No podemos estar en iglesia todo el tiempo, ¿no es así? Dios no espera que estés aquí todos los fines de semana, ¿no es así? No espera que sirvas, ¿cierto? Entonces lo movemos a un costado porque tenemos la playa, la pesca, jugar golf. Tenemos todos estos deportes. ¿Son esas cosas malas? Claro que no. Pero igual al sacerdote somos tentados a decir, Dios, tú entiendes, ¿cierto? Te voy a mover aquí. ¿Sigues aquí?
Solo te muevo aquí, porque esto estará bien. Nehemías entra, y ¿qué es lo que Nehemías dice? Miren conmigo en el versículo 7. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho. ¿No creen que lo mismo sucede con nosotros? Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. ¿Pueden imaginarse cuando Tobías llega en su Mustang o lo que sea y todas sus cosas están en el patio? Es como esas películas donde botan la ropa del esposo al patio. Él dice, nos vamos a deshacer de esto, vamos a limpiar, porque estas cosas no pueden estar juntas. Solo puede haber una prioridad. No puedes tener dos. Dice, no solo vamos a sacar estas cosas, en el versículo 9 dice, luego exigí que purificaran las habitaciones. En el resto del capítulo, Nehemías les recuerda 3 fundamentos. Les dice, escuchen, vamos a regresar donde estábamos. Vamos a ver ese templo ser destruido y la muralla ser derrumbada. No porque Dios se molesta, viene y le da un puñete, sino porque nosotros no estamos siguiendo al que nos creó. Nos hemos olvidado los fundamentos. Estamos tratando de agarrar el trofeo, pero nos hemos olvidado cómo pasar o cómo hacer el deslizamiento defensivo. ¿Cuál fue el entrenamiento fundamental de Nehemías para evitar que nos alejemos? El primero es el diezmo. Sé que parece como si el dinero está escrito a través de todas las escrituras. Lo está. Me sorprende lo frecuente cuando estoy estudiando las escrituras o preparándome para una enseñanza y me encuentro con un comentario sobre el dinero, una idea o pensamiento sobre el dinero. Dios entiende que el dinero tiene poder en nuestros corazones. Creo que por esa razón Jesús dijo, donde nuestro dinero va, nuestro corazón sigue. Pudieran decir, donde nuestro corazón está, nuestro dinero sigue. Miren lo que Nehemías dice. También descubrí, no solo estaba Tobías viviendo en el templo, el enemigo en el templo, también descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores, si regresan al principio, ¿recuerdan cuando Nehemías nombró líderes militares y líderes religiosos? Habló sobre los cantores, dice, no se les había entregado sus porciones de comida, así que ellos, los líderes religiosos y cantores, que debían dirigir los servicios de adoración, habían regresado a trabajar en los campos. ¿Por qué? Porque tenían que ganar dinero para comer. Estaban muriendo de hambre. No estaban haciendo las cosas de acuerdo con la manera que Dios lo había puesto en las Escrituras. Los judíos se habían olvidado los fundamentos. Vivir una vida generosa. ¿Qué hace Nehemías? Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Quiero que se den cuenta de lo que están haciendo. Tratan de ganar el campeonato sin practicar los fundamentos. Nehemías les dice, nunca dejen de hacer los fundamentos, porque se alejarán. Una de las cosas que evita que nos alejemos son los fundamentos, la generosidad, porque guía mi corazón. Si quiero que mi corazón esté enfocado en Dios, ¿qué hago? Pongo mi dinero ahí, porque mi corazón lo va a seguir. Si quiero que mi dinero, si lo pongo en mi familia, mi corazón lo va a seguir. Continúa y dice, luego pedí a todos los levitas que regresaran, llama de vuelta a todos los líderes religiosos y les dice, escuchen, vamos a volver a abrir esto. Ellos estaban yendo al templo, pero no había poder en lo que hacían. Solo seguían el procedimiento, porque los servicios de adoración habían parado. Versículo 12. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo, porque eran granjeros. No diezmaban monedas, diezmaban granos, aceite de oliva, vino y vegetales, cosas así. Dice, vamos a regresar a los fundamentos. Cojan la pelota
Sé que es aburrido. No hay nada complejo sobre ser generoso. Solo vamos a regresar a los fundamentos, porque en los fundamentos encontraremos el éxito. Ahora, no se detiene ahí. El segundo es el día de descanso. El día de descanso es uno de los 10 más importantes, los 10 mandamientos. Leamos y veremos cómo se aplica a nosotros hoy en día. En Nehemías 13, Nehemías dice, de modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso? Si leen el texto antes de este, lo que Nehemías descubre es que las puertas estaban abiertas durante el día de descanso. Entraban los productos y eran vendidos. Nehemías confronta a los líderes y les dice, ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté, ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? ¿Recuerdan la promesa que hicimos? ¿Recuerdan lo que escribimos, que nunca olvidaríamos los fundamentos de nuevo? Lo que estamos haciendo es peor. Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Nehemías dice, vayan a la cancha, vamos a hacer los deslizamientos defensivos. No vamos a hacer esto. Jesús hizo lo mismo. ¿Recuerdan cuando volteó las mesas de los vendedores en el templo? No. Vamos a honrar el día de descanso. ¿Cómo hacemos esto en cuanto al Nuevo Testamento? Creo que hay dos cosas. Honramos el día de descanso al descansar. Con descanso. El descanso es una idea espiritual. La razón que es una idea espiritual es porque nosotros somos creados a su imagen. Dios sabe lo que nosotros necesitamos para ser productivos. Así que tenemos estos sueños, una gran familia, queremos tener un buen cónyuge e hijos, queremos tener un logro financiero, queremos empezar un negocio. Para hacer todas esas cosas tienes que tener cierta cantidad de energía, tienes que tener cierta cantidad de pasión. Para hacer eso necesitas descansar. Desde el principio, Dios nos dice esto y habla sobre eso en el Nuevo Testamento. Trabaja 6, descansa 1. Trabaja 6 y descansa 1. Trabaja 6, descansa 1. Cada 7 días hay 6 días de trabajo y un día de descanso. Cuando nosotros decidimos que no necesitamos ese día de descanso, ¿qué estamos haciendo? Decimos, yo sé cómo pasar. No necesito practicar cómo pasar. Si paso tiempo practicando cómo pasar, no podré practicar cómo hacer mis mates lujosos. Trabaja 6, descansa 1. El escritor de la sabiduría dice esto. Cuando no podemos dormir, la razón que no podemos dormir es porque no confiamos en Dios. El escritor de la sabiduría dice que ¿qué estamos reconociendo cuando dormimos? No estoy en control. ¿Saben por qué algunos de nosotros no podemos dormir? Es porque estamos preocupados sobre todas las cosas que tenemos que hacer. Estamos pensando y planeando todas las cosas que tenemos que hacer. Estamos abrumados sobre todas las cosas que tenemos que hacer. Y Dios dice, no, puedes confiar en mí. Puedo manejarlo. No solo puedo manejarlo para que puedas dormir en la noche, puedo manejarlo para que tomes un día y descanses. La primera idea que nos da el Nuevo Testamento es el descanso. La segunda es renovar. El día de descanso es para renovar. Pudieran decir para refrescar. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de la adoración, la oración y a través de su palabra. Esas son cosas para renovarnos, para refrescarnos. La Biblia dice, donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él está ahí entre ellos. Hay algo que nos refresca en la adoración. Así que hay un ritmo. Repito, por eso es importante cuando hablamos sobre estar en su casa. Es como si el Creador dice, si quieres ser exitoso, ¿quieres el trofeo? ¿Quieres ganar? Tienes que renovar. Tienes que pasar el tiempo en su casa y llamar su nombre. Tienes que orar. Entra en silencio, quedarte quieto y saber que Él es Dios. Tienes que pasar tiempo en su palabra. No estamos aquí para tacharlo y para que Dios diga, eres un buen chico, eres una buena chica, ahora te daré una recompensa. No. Estamos aquí para convertirnos en las personas que consiguen el trofeo. Cuando sales y pasas,
ida y vuelta, no es para que el entrenador te haga ganar, ¿cierto? A veces lo vemos así. ¿Por qué te pide hacer eso el entrenador? ¿Porque te odia y sabe que hacer pases es aburrido y quiere que seas miserable? ¿Solo para ver si lo haces? ¿Si eres digno de la victoria? No. ¿Por qué te hace hacer estos ejercicios una y otra vez? Porque él sabe que esos ejercicios producirán un mejor jugador de básquetbol. Y ese mejor jugador de básquetbol obtendrá lo que sueña en obtener. Va a ganar el partido, conseguir el trofeo, la beca o la oportunidad de ganar dinero. Cuando recuerdo jugar básquetbol, mejoré más en la universidad que en cualquier otra época de mi vida. Y es solo por una razón. Hicimos más ejercicios fundamentales en la universidad de lo que hice en la escuela o en la AAU. Dios es igual. ¿Saben por qué nos reta a ser generosos? No es porque sabe que será difícil y le gusta vernos ser miserables. Él sabe la clase de persona que eso producirá. Es para que seamos exitosos. Es la misma razón que dice, quiero que descanses, quiero que te renuevas, quiero que te refresques y quiero que seas fiel a mi casa, para que nos convirtamos en la clase de personas que son exitosas. La última es la santidad. El fundamento de la santidad, viviendo una vida santa. Se lo mostraré, continuaremos leyendo en el versículo 23. Por el mismo tiempo, me di cuenta que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo. Subrayen esta parte. Y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. Nehemías los confronta. Miren lo que dice. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? ¿Les recuerda quién fue el rey Salomón? Me gusta el hecho que dice, exclamé. Este no es de Nehemías diciendo, está bien. No. Está siendo fuerte. No fue esto lo que... Vamos, este es el entrenador en medio tiempo, pateando las sillas. Escuchen, chicos, estamos a punto de perder de nuevo. Trabajamos bien duro. Dice, no había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él, el rey Salomón. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él, este hombre talentoso, ¿qué hizo? Fue inducido a pecar por mujeres extranjeras. ¿Escuchan lo que Nehemías nos dice? Si este gran hombre es como un entrenador mirando a un jugador de básquetbol diciendo, sé que eres talentoso, sé que eres grande, tienes muchos músculos, tienes un salto increíble, puedes lanzar la pelota desde cualquier sitio, pero si no haces los fundamentos, perderás. Eso es exactamente lo que Nehemías dice. Salomón fue un hombre increíble, pero se casó con mujeres extranjeras y como consecuencia, versículo 27, ¿cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Les contaré de qué no se trata este texto. Este texto no se trata sobre matrimonios interraciales, no se trata sobre eso, no trata sobre una declaración, no se trata sobre la inmigración. Es una declaración, es importante en nuestro mundo. ¿Recuerdan hace poco cuando Dios dijo, voy a levantar a un pueblo y entró en un pacto con Abraham? Y él dijo, no es porque son buenos o malos, es porque entro en un pacto, voy a levantar a este pueblo y a través de este pueblo voy a bendecir al mundo. ¿Cómo hizo eso? Lo hizo a través del nacimiento de Jesús. A través de las Escrituras me gustaría tener el tiempo, algún día lo cubriremos. Jesús dice, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Lo que decía es, la bendición que iba a venir al mundo a través de Israel no tiene nada que ver con Israel. Dios levanta a Israel y los separa. La palabra santo significa separado. Vivir una vida santa significa vivir una vida separada. Lo que sucede es que Dios trata de levantar a este pueblo y ellos siguen yendo hacia el pecado por sus relaciones. Es lo mismo que Dios nos trata de decir.
nos dice que debemos vivir una vida santa. ¿Qué significa eso? Una vida separada del mundo. Una vida santa piensa diferente de lo que el mundo piensa. El mundo está lleno de ansiedad. El mundo piensa en sí mismo. El mundo está lleno de preocupación. Pero si somos santos, no pensamos sobre la ansiedad. Estamos llenos de paz. No estamos pensando en depresión, estamos llenos de alegría. Hay una santidad, la vida santa es separada. Una vida santa perdona. El mundo no perdona. El mundo se venga. Nehemías nos reta a... ¿Cuál es uno de los fundamentos? Ser santo. Piensa diferente. Habla diferente. La Biblia dice, cada palabra que sale de la boca de un creyente debe ser para construir a las personas. No debería ser mala para destruir a las personas. Debería animar, debería retar, debería inspirar. El mundo habla diferente. El mundo ve diferente, escucha diferente, lee diferente. Nehemías dice, estos son los fundamentos. Si te olvidas los fundamentos, te alejarás. No solo no tendrás el trofeo, serás la burla del enemigo. Ahora, desde el primer día que Nehemías llegó en Jerusalén, él sabía que iba a ser una lucha. Esto es lo que escribí en mis notas. Aunque sabía que iba a ser una lucha para su sueño, él determinó que iba a ser victorioso y no una víctima. Fuera bien fácil para Nehemías ser una víctima, ¿no es así? Fuera bien fácil regresar y decir, ¿cómo? Chicos, dejé un buen trabajo. He dedicado 12 años de mi vida. ¿Y Tobías tiene una habitación en el templo? No tengo poder. ¿Qué puedo hacer? He hecho lo mejor que puedo. Dios trata de hacer todo lo que me has dicho que haga, todo lo que quieres que haga, pero parece que estamos regresando por ese camino. ¿Cómo puedo superar? Al principio puedo decir, ¿cómo vamos a construir esta muralla? Si leen el texto, saben que tuvo muchos retos, pero Nehemías no era así. Miren lo que dice en Nehemías 4. Regresamos y vemos su actitud. ¿Es una de víctima o victoria? Dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Nehemías no dice, pero ellos eran más fuertes que nosotros o que no podían hacer nada. Versículo 9. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. En otras palabras, no vamos a ser la víctima. No vamos a permitir a Sanbalat y a Tobías determinar cómo vamos a vivir nuestras vidas. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Nehemías sabía desde el principio que iba a ser una lucha. Lo mismo es cierto en cuanto a nosotros. Si quieres ser exitoso en la vida, vas a tener que luchar. ¿Quieres un buen matrimonio? Vas a tener que luchar. ¿Quieres tener un logro financiero? Vas a tener que luchar. Esta semana estaba reflexionando sobre estas cosas. Estaba recordando cuando Steph y yo recién vinimos aquí. La primera cosa por la que oramos, cuando vinimos no conocíamos a nadie, no teníamos amigos o familia. Lo que Steph y yo oramos antes de venir aquí fue por amigos. Que Dios nos dé buenos amigos. La vida es difícil si no tienes amigos. Y lo hizo. Nos dio 2 parejas. Les cuento que los 2 caballeros fueron los mejores amigos que he tenido. Me apoyaban y animaban. Pudimos pasar el tiempo con ellos. Steph, yo y las 2 parejas pudimos hacer muchas cosas juntos. Cuando vine aquí, no vine para ser el pastor principal. Vine solo para ayudar con los jóvenes adultos a empezar un servicio el domingo por la noche. Recién estaban construyendo este edificio.
Las personas se estacionaban por allá en el césped. Ahora tiene asfalto, pero antes era césped. A nadie le gusta estacionarse sobre el césped, así que lo hacía difícil para que la iglesia crezca. Solo decidí, uno de mis amigos me dijo esto: encuentré un problema y sé la solución. Vi que el estacionamiento era un problema. Todos los sábados y domingos trataba de hacer que los voluntarios que me ayudaban a hacer el servicio para los jóvenes adultos vengan el sábado y el domingo para ayudar en el estacionamiento. Ayudábamos a las personas a encontrar un estacionamiento. Después el pastor Dan, quien era el pastor principal, escribió un libro, estaba viajando y decidió irse. Dios lo estaba llamando afuera. Yo había estado aquí por más de un año. De repente tuve la oportunidad de ser el pastor principal. Lo estábamos mudando en este edificio. Yo quería, desde que tenía 20 años, quería que Dios haga algo increíble en mi vida. Quería hacer una diferencia. Terminamos aquí porque hay más acción, movimiento y oportunidades que en el pequeño pueblo en el que vivimos en Arkansas. Una de las cosas que hice, estaba leyendo un libro cada semana sobre diferentes cosas, sobre las escrituras, pero también en liderazgo. Diferentes cosas, queriendo crecer y convertirme. Cuando Steph y yo no teníamos dinero, íbamos, dormíamos en el auto, íbamos a una conferencia, hacíamos lo que podíamos para crecer. Dios bendijo eso. Tuve la oportunidad de convertirme en el pastor principal, la iglesia empezó a crecer, terminamos este edificio, nos mudamos en este edificio, eso fue bien emocionante. Lanzamos 3 campus un fin de semana. Tuvimos a todos los líderes que necesitábamos, teníamos todos los recursos que necesitábamos y lanzamos los 3 campus al mismo tiempo. Hicimos una serie llamada, ¿cómo se llamaba? Era una serie sobre confesar, confesiones en línea donde las personas confesaban anónimamente. Esto fue hace tiempo, así que nadie había hecho eso antes. Como consecuencia de eso, hice como 20 entrevistas en la televisión. Estuvimos en el programa de Anderson Cooper por esta serie que hicimos. Las personas nunca habían visto algo así. Fue un tiempo bien emocionante. Nuestros hijos estaban creciendo. Después, 2 cosas sucedieron. Cerca de este tiempo, la primera cosa fue, en el 2008, como muchos de ustedes saben, la demanda de viviendas terminó. Antes del 2008, si querías comprar una casa en el sur de Florida, más vale que lleves el efectivo cuando ibas a verla. Las personas hacían cola para comprar. Nunca había visto algo así. De repente ya no era así. La economía explotó de manera horrible. Eso significaba un par de cosas. Primero significaba que los bancos, quienes eran bien agresivos al prestar dinero, ellos habían provisto los recursos para lanzar esos campus. Ahora regulaban y no solo dejaron de prestar dinero, ahora decidieron que las iglesias necesitan tener mucho dinero ahorrado, por si acaso, para lo que sea. Entonces, porque la economía pasaba por un tiempo difícil, las personas daban menos. De repente entraba menos dinero, teníamos menos acceso al dinero y había dinero que teníamos que tener en el banco con el que no podíamos hacer nada. Y eso es estresante. Y no parece ser justo. Por lo menos así lo vi yo en esa época. La segunda cosa que sucedió no tiene nada que ver con eso, pero fue cerca de ese tiempo. Teníamos 2 parejas con quienes éramos buenos amigos. Una de las parejas se había ido hace unos años para ayudar a otro pastor a abrir una iglesia o ser parte de una iglesia, cual es bueno. Pero mi mejor amigo y su esposa se fueron de manera bien dolorosa. Hasta ahora nunca he sido lastimado de esa manera. Nunca he tenido esos sentimientos. Estas 2 cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo y tal vez alguien puede relacionarse con esto. Crea duda. ¿Por qué está sucediendo esto? Dios, si he hecho lo que quieres que haga, tienes todos estos pensamientos diferentes, las cosas que tú has hecho. ¿A qué lleva la duda? A un sentido de impotencia. No puedo hacer nada al respecto. Solo soy una víctima del banco. Soy víctima de las personas que compran casas y no pueden pagarlas.
soy víctima de lo que han hecho mis amigos, el dolor y sufrimiento. Solo soy impotente. Eso lleva a la depresión y el desánimo. Mientras reflexionaba sobre esa época, estaba enojado y lastimado. Estaba enojado con el banco porque cambiaron la póliza y crearon dificultades. Estaba enojado con los que fueron mis mejores amigos y no entendía todo lo que estaba sucediendo con eso. Y estaba enojado con Dios, porque después de todo, Él es todopoderoso y esto no parecía ser justo. Cuando recuerdo todo lo que sentía, estaba enojado con Dios porque hice unos cálculos y me di cuenta de algo. En el tiempo que he estado aquí, no todos los servicios, solo los servicios del fin de semana, he hablado más de 5,000 veces. El pastor promedio ha hablado en la misma cantidad de tiempo menos de 1,000. Dios, eso no es justo. La presión financiera, si alcanzas una persona que no conoce a Dios, conocen a Jesús, empiezan un viaje, descubriendo quién Dios es, lo que significa servir, lo que significa perdonar y lo que significa dar. Todo eso toma tiempo. Si alguien se enoja con la iglesia, es cristiano y asiste a una iglesia, ya sabe esas cosas. Entonces, se requiere paciencia. Si vas a alcanzar personas que no conocen a Dios, no quieres manipularlos, no quieres hacerlos sentir culpables. Cuando hay presión externa para que las personas sirvan, para que den, no parece ser justo. Cuando inviertes en las personas, Potential Church siempre ha tratado de amar y ayudar a los jóvenes a tener oportunidades, un verdadero empoderamiento. Cuando recordaba esta época, recordaba cómo invertíamos en las personas y de repente se mudaban a Carolina del Norte. Recuerdo que conocía personas que venían de vacaciones, les encantaba el sur de Florida, se mudaban con un nuevo trabajo y lo odiaban. Siempre, después de haber invertido tiempo, energía y amor, se mudaban a Carolina del Norte. Así que también estaba enojado con Carolina del Norte. Durante ese tiempo tuve problemas con mi corazón. Me pusieron 3 stents en el corazón. Eso fue un viernes. Me perdí ese fin de semana, pero enseñé el próximo miércoles. Así que no falté ni una semana. Dije, Dios, esto no es justo. ¿Por qué está sucediendo esto? Cuando estás enojado, estás en dolor y piensas sobre los fundamentos, piensas sobre diezmar. Si estás enojado con Dios, ¿por qué darías por lo que has trabajado tan duro? Tal vez algunos de ustedes están ahí. ¿Por qué haría eso? He trabajado bien duro por esto y tengo todas estas cosas sucediendo. ¿No veo a Dios en algún lugar haciendo algo? He tratado eso, pero no parece funcionar. Piensa sobre el día de descanso, el fundamento del día de descanso o la adoración. ¿Cómo adoras cuando estás deprimido? Algunos de ustedes están aquí y fue bien difícil levantarte. Solo estás deprimido. Hablas con las personas y están llenas de lo injusta que la vida es. Santidad. ¿Por qué ser santo? ¿No parece importar? Muchas personas no viven una vida santa y parecen estar mucho más felices que tú. Recuerdo haber luchado con todas estas emociones. Nehemías 4:14 dice esto: recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Es como si Dios dice, Troy, tienes que recordar al Señor. Esto no se trata sobre ti. Nunca ha sido sobre ti. Estás pensando mucho sobre ti. ¿No tendemos a hacer eso cuando la vida se pone difícil? Tendemos a pensar sobre lo mal que todos me tratan a mí. Esto no es justo. No es justo para mí. Todo el enfoque es por dentro. Y Dios dice, recuérdame a mí, recuerda al Señor, recuerda el todopoderoso, omnisciente, omnipresente, grande y glorioso Dios. Quita el enfoque de ti. Sírveme a mí. Enfócate en mí. Sé obediente a mí, no a ti. Y después, la segunda cosa que dice es, luchen. Me recuerda
Si nosotros vamos a experimentar ese destino que está en nuestro corazón, tenemos que luchar. No puedes ser una víctima, no puedes rendirte a la circunstancia. Tienes que luchar, tienes que decidir que vas a luchar. Voy a ser una persona generosa. No va a ser fácil. Van a haber días cuando dudo, pero lucharé. Lucharé. Voy a descansar, voy a refrescarme y voy a adorar. Voy a luchar. Voy a pensar diferente. La Biblia dice, sé transformado. ¿Cómo? Al renovar tu mente. Solo los animo. Hay algunos que solo tienen que luchar. Tienes que luchar, decidir. Voy a cruzar la línea y ya no voy a vivir bajo las circunstancias, voy a vivir sobre las circunstancias. Ya sea fácil o difícil, voy a luchar. Escuchen, eso es lo que significa luchar. Significa que todos los días te levantas y haces los ejercicios aunque no quieras. Adoras cuando no quieres, eres generoso cuando no tienes, eres santo cuando tu carne quiere hacer lo opuesto. Esa es la lucha. Es la decisión. Ese es mi reto para ustedes. Creo que al fin del día vamos a descubrir, al igual a Nehemías, que Dios es fiel y que nosotros no tenemos que ser una víctima. Podemos ser y somos creados para la victoria y para ser victoriosos. Permítame orar por nosotros. Padre, te agradezco por la historia de Nehemías y te agradezco por la manera en la que vivió su vida. Ayúdanos a recordar que se trata sobre ti y no sobre nosotros. Que nuestro enfoque esté en ti y en tu bondad, no en nosotros, nuestra frustración, miedo o ansiedad. Dios, que luchemos y vivamos una vida en victoria, por tu gloria, y en el nombre de Jesús. Amén.